Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Caldo milagroso de huesos. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero hablarte de un descubrimiento importante que siento que he hecho y siento la obligación de compartirlo contigo y con tus familiares. Y es sobre el caldo milagroso de huesos, de cómo se puede utilizar algo que antiguamente se utilizaba y se utilizaba por la sabiduría que tenían las personas desde antes, ¿no? Y tiene que ver con ese caldo, ese consomé que se hace a fuego lento para preparar del hueso, de los huesos de los animales, es decir, de res o de pollo, sacarle los nutrientes y con eso ayudar a nutrir un cuerpo para restablecerle la salud. Fíjense, este caldo milagroso de huesos, realmente ya yo he podido comprobar que es milagroso. Empecé por usarlo con mi mamá. Vi una investigación, unos estudios clínicos que se habían hecho, estudios de universidades, donde demostraba que el caldo este de huesos, que los americanos le llaman bone broth, que quiere decir caldo de huesos, ¿no? Es puramente milagroso. Voy un momentito a la pizarra para explicar cómo es que funciona dentro del cuerpo. Pero antes quiero decirle que para hacer ese caldo milagroso de huesos, como llamo, se utiliza un equipo como este, o puede ser inclusive una olla común de su casa. Esto es un equipo que los americanos le llaman un slow cooker, algo que cocina lento. Es una olla de cocinar lento, que se cocina a baja temperatura, casi sin hervir, pero esto básicamente lo que hace es que le va sacando al hueso, le va sacando todos sus nutrientes. El hueso tiene una cantidad de nutrientes impresionante, los huesos, tanto de res como de pollo, ¿no? Y ese caldo, cuando termina de hacerse, que tarda realmente 24 horas o hasta 30 horas, porque se hace en fuego lento, da un caldo algo así como esto. No sé, Jorge, si tú lo puedes ver desde ahí. ¿Se nota espesito? No lo ves. No lo ves mucho, ¿verdad? Esto, déjeme decirle, es sabroso. Sabe sabroso. Es bien, y lo que se utiliza, lo que se debe tomar diariamente son más o menos 4 onzas o más o menos 125 mililitros, ¿no? Cualquier persona que tenga problemas de salud puede utilizar el caldo de hueso para restablecer la salud. Voy un momentito a la pizarra para que vean qué es lo que pasa dentro del cuerpo cuando usted suplementa con el caldo de huesos o con el consomé de huesos, ¿no? Fíjense, mire, lo que pasa es esto. El cuerpo, para poder producir un metabolismo, pues el metabolismo del cuerpo lo que hace es que crea energía. Esa es la función del metabolismo. El metabolismo produce energía. Esa energía se utiliza para causar los movimientos que el cuerpo necesita para estar vivo. Por ejemplo, el corazón se mueve, la circulación se mueve, todo lo que se mueva necesita energía porque sin energía no hay movimiento. Y ese movimiento, cuando está a un nivel de energía bueno y de buen movimiento, eso se llama vida. La vida, la característica principal de la vida es el movimiento. Las cosas vivas se mueven y las cosas muertas no se mueven. Así que básicamente cuando uno quiere restablecer el metabolismo y quiere restablecer la vida y la salud, pues uno tiene que restablecer el movimiento. Y para restablecer el movimiento tiene que restablecer la energía. Y eso se restablece desde el metabolismo. Ahora, lo que hace el caldo de huesos es que el caldo de huesos es una fuente muy, muy rica de nutrientes. Los nutrientes que tiene el hueso, fíjense, el hueso como tal, te voy a enseñar por aquí una imagen para que pueda verla un poquitito más fácil, ¿ok? Fíjense, aquí están viendo, vamos a ver, por aquí están viendo hueso de res. Este hueso de res, si se fija, tiene un tuétano en el centro. El tuétano es la parte rojiza, y es rojiza porque ahí es que se hace la sangre del animal. Todos nosotros, la sangre del cuerpo humano se fabrica dentro de los huesos, que ahí es que está el tuétano, que es donde se fabrican los glóbulos rojos y demás, ¿no? Ahora, pudiera ser, en vez de res, puede ser también de pollo. Inclusive usted puede aprovechar un pollo que usted horneó o compartió con la familia, puede guardar los huesos, los va guardando en el refrigerador, en el congelador, y luego con eso hace su caldo de hueso. Mañana, en el próximo episodio, les voy a explicar cómo hacerlo. En este solamente quiero que entiendan la teoría de por qué es que beneficia tanto el cuerpo. Bueno, pero entonces, ¿qué pasa? Que ese caldo de hueso contiene principalmente
va a contener una gran cantidad de colágeno. Yo creo que todos ustedes en algún momento han oído a alguien anunciar colágeno. Colágeno en líquido, colágeno en cápsulas. ¿Qué pasa? La mayoría del cuerpo humano, de la piel, está compuesta de colágeno. El colágeno es una proteína que tiene la cualidad de que ayuda a reconstruir el cuerpo, a reconstruir los órganos, los tejidos, todo. Así que básicamente, como el cuerpo está compuesto principalmente de colágeno, cuando usted le da colágeno bien absorbible, ayuda al cuerpo a reconstruirse. Ahora, fuera del colágeno, que es una fuente muy rica de colágeno, ese caldo, pues ese caldo, como está saliendo del tuétano, que es donde se hace la sangre, tiene una cantidad impresionante de minerales. Todos los minerales básicos, potasio, magnesio, zinc, calcio, todo, cromio, todo lo que necesita el cuerpo está dentro del tuétano del hueso. O sea, que en el mismo centro del hueso, donde está el tuétano, ahí, que es la parte rojiza, que es donde se fabrica la sangre, tanto en el hueso de res como en el hueso de pollo, ahí está todo ese colágeno y están esos minerales. Pero además de eso, eso está lleno de vitaminas. Ahí tiene vitaminas tanto como la A, como la E, como la E, como la K, vitaminas solubles en grasa, que se usan para la vista, para la salud, para la coagulación de la sangre, para el sistema inmune, para todo. Quiere decir que estos huesos son una fuente de energía, una fuente de abasto de minerales, de vitaminas y de material de construcción puro, como el colágeno, que simple y sencillamente todo esto lo que hace es que restaura la salud. La razón por la cual restaura la salud el caldo de huesos, y se usa desde tiempos antiquísimos, ustedes saben, muchos de ustedes saben que nuestras abuelitas, nuestras mamás muchas veces, cuando estábamos enfermos de un catarro, pues nos daban un caldo de pollo. Eso era sabiduría, porque ya habían observado que había algo en el caldo de pollo que restablecía la salud. Y eso mismo era, cuando usted hace un caldo de pollo, está sacándole a los huesos, le está sacando su colágeno, sus minerales y sus vitaminas, ¿no? Y básicamente por eso restablece la salud. Ahora, la ayuda más importante que da el caldo es que aquí está el estómago y por aquí baja el intestino, ¿no? El intestino es un conducto bien largo que tiene 21 pies o lo que serían 7 metros de largo. En ese intestino lo que ocurre es la absorción. Se sabe, le voy a poner un pedazo de intestino aquí. Si usted ve un pedazo de intestino, en ese intestino es que reside el sistema inmune. O sea, el sistema de defensa del cuerpo humano, más del 80% del sistema de defensa del cuerpo reside en el intestino. Quiere decir que cuando usted necesita combatir un virus, una bacteria, un parásito, un hongo, usted va a depender del ejército de defensa que vive dentro del intestino. Cuando una persona tiene el intestino inflamado, o tiene mala absorción, o tiene artritis, o tiene problemas digestivos, pues entonces el sistema inmune va a estar deprimido. Ahí viene el cáncer, ahí viene la artritis, ahí vienen las enfermedades autoinmunes, el lupus, la esclerosis múltiple y demás. Quiere decir que para restablecer el sistema inmune del cuerpo, lo mejor que hay es el caldo o consomé de huesos. Ese caldo o consomé de huesos tiene todos esos nutrientes y cuando entra al intestino, como es algo bien absorbible, el cuerpo no tiene ningún trabajo. Y lo absorbe completo, restablece la pared del intestino, restablece la absorción, restablece las vitaminas, los minerales, el colágeno para reparar la pared. Muchas personas que tienen problemas inmunes, lo que tienen es que hay muchos rotitos en el intestino. Eso le llaman intestino colador. Así que básicamente, para reparar el intestino y restaurar la salud, pues ya usted sabe que con 125 mililitros diarios de su caldo milagroso de huesos, usted la hace y puede ayudar a cualquier ser querido con esto. Y esto se lo comparto porque la verdad siempre triunfa. En el próximo le explico cómo hacerlo.